sí. Me había confundido de cuenta y había empezado el vivo en el otro, en la otra cuenta. Ahora sí, vamos a ver que se empiecen a conectar. Vamos a darles un poco más de tiempo. Me había conectado por el otro. Bueno, ahí sí se van conectando. Vamos a esperar un poquito más. Bueno. Vamos a ver. La idea es justamente hablar hoy sobre las alertas de internación domiciliaria. La verdad que nos llegan infinidad de casos en donde no se están cumpliendo con un montón de normativas, con un montón de insumos que tienen que recibir los chicos o los parientes, terapias. La realidad es que bueno, cada vez son más y nos asusta muchísimo, y estamos tratando de ver la forma de que esto llegue a autoridades para poder cambiar un poco todo este sistema, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a esperar un poquito más y vamos a invitar a Marta para que bueno, podamos charlar sobre algunos aspectos y nos pueda ayudar también en toda la parte legal y bueno, y en discapacidad, que es una genia en todo eso, nos ha ayudado mucho. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos más y la vamos a convocar. Vamos a esperar a Marta que se nos una. Hola Hola Martita, Eri, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien. Tengo deco de cumpleaños ahí Sí. detrás. Feliz Sí, cumple a sí, la sí, sí. distancia. Bueno, se lo voy a decir. Ya Sí, ya están, ya se fueron con su papá. ¿M? Así que festejó bastante la nena. ¿M? me alegro mucho. Sí, gracias Eri, gracias. ¿M? Estaba escuchándote un poquito ahí y me acordaba me acuerdo de todo lo que voy viendo en estas semanas. Y bueno, y es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Por eso ha sido que te he llamado para que veamos la forma de poder colaborar de muchas maneras. Si bien el accionar en concreto es imprescindible, si nosotros no sabemos qué es lo que estamos reclamando, qué es lo que podemos reclamar y qué es lo que tenemos que proteger, estamos ante un problema si no sabemos si no nos interiorizamos y si no nos empoderamos con todo ese conocimiento. Totalmente. Uh-huh. Sí, Así que bueno, Eri, me parecería, me parecería que podemos hacer un poquito el revés, no sé, en este momento. A mí me gustaría muchísimo, muchísimo, me gustaría que vos me cuentes un poquito, que vos les cuentes y que compartas este, la historia de Lucio. A mí me interesa muchísimo la historia de Lucio. La sigues enfrentando un montón de situaciones y en todo momento fue complejo, fue difícil, pero vos has elegido actuar, o sea, has elegido superar
ayudando. Entonces, eso es lo que más me importa, es lo que valoro y es lo que, bueno, vamos a tratar de ayudar, de seguir ayudando a los que más lo necesiten a través de tu historia. ¿Qué Ujú. opinas? Sí, sí, ¿Mm? está bien. ¿Sí? Me parece bien. Dale. Ujú, Bueno, en realidad, o sea, sí, esto partió desde la situación particular y personal que yo tuve que vivir con Luchi. Él ujú, salió de la clínica después de 6 meses de internación y ujú, la realidad es que, bueno, yo no sabía nada, absolutamente nada de lo que hoy sé. Yo pensé que teníamos un sistema de salud eh, que, bueno, estaba a la altura de las circunstancias. Cuando nosotros nos vamos con internación domiciliaria, a nuestra casa había llegado, 10 días antes habían llegado un montón de aparatología que claramente nosotros no sabíamos cómo conectar, porque obviamente somos papás, no somos ni técnicos, ni médicos, ni enfermeros, y realmente a mí me preocupaba mucho cuando seguían llegando los aparatos y yo les decía en la clínica que era lo que iba a pasar. La empresa de internación domiciliaria también se acercó y yo les dije, ¿Cuál era el diagnóstico con el que sale Lucio de la clínica? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Qué era lo que tenía en ese momento? Luchi era un nene, había tenido una prematurez extrema de 24 Ujú, semanas, yo rompí bolsa en la ujú, semana 22, ujú, y bueno, obviamente cuando él nació, las posibilidades y las probabilidades de vida eran muy bajas. ujú, De hecho, esas 2 semanas de internación que yo tuve me habían dicho que me haga la idea de que por ahí Lucio no iba a seguir entre ujú, nosotros. ujú, Eh, bueno, Lucio nació y bueno, ujú, empezó a dar batalla ujú, y el diagnóstico de él era, bueno, por su extrema prematurez, él nació con una displasia pulmonar severa y una hipertensión pulmonar. Digamos, su patología de base era respiratoria. Después, bueno, nada, o sea, O tenía sea, una displasia, yo quiero hacer hincapié en varias cositas. O sea, que salió con un diagnóstico que no era discapacitante, No, era en realidad, o sea, de él en realidad, extremo cuidado, pero no claro, era discapacitante. exacto. Había que tener extremo cuidado hasta que él evolucione y adquiera más defensas y pueda crecer un poquito más todo su sistema respiratorio en este caso. Claro, porque él en realidad, o sea, bueno, los primeros meses estuvo entubado, pero llegado Ujú, al cuarto mes que estuvimos internados, hubo que traqueotomizarlo. Entonces, bueno, claro. ahí cuando lo traqueotomizaron, obviamente él dependía de un BiPAP, que es un respirador de muy baja Claro. frecuencia, bueno, Ujú. dependía de algunas cosas que obviamente eran bastante complicadas. Y el pronóstico era que dependía hasta que él vaya evolucionando. Exacto, o sea, Ujú, la idea era justamente que nosotros nos íbamos a ir a casa y que ujú, iba a ser ujú, se le llama Winnie respiratorio cuando a uno lo van entrenando y le van sacando o le van bajando, digamos, los niveles. ujú. Perdón. Es una casa. Ujú, Sí. ujú. Cuando, bueno, sí, obviamente le van bajando las presiones y todo digamos, al respirador, como para después pasar a ser oxígeno dependiente y luego, bueno, superar, digamos, la parte respiratoria. Dejar la dependencia, sí, cuando va a Exactamente, soltar la dependencia, sí. exactamente. A eso tenemos que explicar que muchas veces existe una dependencia temporal. En los niños, principalmente cuando son prematuros, existen dependencia temporal de aparatología. Bueno, esto se da en los casos específicamente de respiratorios, ¿no? En la mayoría de los casos respiratorios, o sea, de las insuficiencias respiratorias que se da por la prematurez, tenemos una dependencia y esa dependencia puede llegar a ser, o en muchos casos es solo temporal. O sea que a vos sales de la clínica y te dicen, puedes seguir en tu casa, vos contenta porque podías volver a tu casa, te dicen, lo vamos a internar, este es el diagnóstico, y bueno, y vamos a ir viendo cómo va evolucionando paso a paso, pero Lucio va a andar muy bien, aparentemente va a andar muy bien porque si no, no le hubiesen dado el alta. Exacto, o sea, él lo que tenía que Bien. hacer era ir, de alguna manera, como ir entrenando su sistema respiratorio para ir Ujú. descomplejizándolo. Eso se le llama Sí, winning respiratorio.
Ujú. O sea, El winning respiratorio, sí. Ujú. exacto. Bueno, obviamente, antes de llevárnoslo a casa, él también tuvo, o sea, le operaron del ductus, le operaron de retinopatía en sus dos ojitos, cosas que Claro, son muy propias de los bebitos tan prematuros. sí. Él tenía un mínimo de remecito en la cabeza, pero que se reabsorbió, por eso los médicos, tanto de neo como de pediatría, no les pareció, digamos, importante como se había reabsorbido, no les pareció importante medicarlo neurológicamente porque no había una lesión neurológica Ujú. puntual y terrible. Eso había, O sea que el pronóstico era un pronóstico alentador, exactamente, exactamente, porque hacemos hincapié, si no, no le dan el alta. exacto. Sí. Bien. Bueno, llegamos a casa con toda la ansiedad y piensen que yo hacía 6 meses que prácticamente vivía en la clínica, Ujú. entonces nada, era volver a tener, era tener la cuna completita, porque antes estaba todo su cuarto vacío y poder tenerlo en casa. Bien, No sí, me sí te importaba entiendo. que estuvieran las enfermeras, no me importaba nada, lo único que me importaba era que Nada. iba a tener en casa. Ujú. Lo que sucede es que, bueno, cuando viene la enfermera de internación domiciliaria, se presenta en la clínica y me dice que ella va a tomar la guardia ese día hasta que, bueno, a la noche viniera otra enfermera. O sea que Eh, vos tenías una cobertura de 24 horas de enfermería y la exacto, empresa de medicina, de urgencias, de internación domiciliaria contratada por la obra social, que en tu caso es parte de la obra social, sí, en este caso sea contrata y a vos se te presenta una persona que a vos no te dicen quién era, no te preguntan, sino directamente se presenta a trabajar. Así exacto, fue en los hechos, ¿sí? Y exacto. vos pensabas que esto se manejaba de esa manera. Ujú. Sí, 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 sí. Así fue que nos vamos en la ambulancia con Lucio, la enfermera, y bueno, cuando llegamos a casa, obviamente la enfermera, ¿qué hace? Conecta toda la aparatología antes de que Lucio baje de la ambulancia. Claro. Conecta, o sea, en mi casa había un montón de cosas que ahora yo sé los nombres, que es un aspirador, un BIPAP, un tubo de oxígeno, un concentrador de oxígeno, un ambú, un saturómetro, había un montón de cosas. Había cosas que yo más o menos, como había estado en la clínica, sabía obviamente cómo usarlas, pero claramente Ujú. un respirador no lo sabía conectar, yo no sabía qué frecuencia Lucio necesitaba. Entonces, bueno, todo esto lo conectó la enfermera. Cuando lo termina de conectar, sube Lucio, Ujú. lo conecta Lucio y bueno, Ujú. empieza el día en casa. Fue eso a eso de las 7 de la tarde, así que bueno, pasamos ese día, pasamos al otro día y a mitad del otro día, la mañana, nosotros nos fuimos un 9 de diciembre, un 12 de diciembre, eh, Lucio empieza a tener a la mañana como un movimiento de un bracito constante. Entonces yo le pregunto a la enfermera qué era lo que ella creía que estaba pasando. Me dijeron, no, mira, esto es normal de los chicos ventilados, que pueden pasar este tipo de movimientos. Yo no me quedé muy conforme con eso y yo la realidad es que sentía en mí que eso era una convulsión parcial, la que Una estaba convulsión, sí. teniendo. Sí, se manifestaba como un acto reflejo. Exacto. Entonces, Ujú. yo lo que hice fue llamar, digamos, al pediatra que debería haber venido a conocer a Lucio O y a sea que el pediatra de la empresa de internación domiciliaria todavía no lo había visto, o sea, todavía no controló la aparatología y nada. los que instalaron y los que, digamos, calcularon lo que necesitaba Lucio en cuanto a aparatos y en cuanto a sí, aparatología y soporte, eran estas enfermeras que los recibieron y que estaban en tu casa, que tenían 2 turnos de 12 horas. Exacto, sí, Bien. exacto. Ujú. Bueno, llamo a este coordinador, le digo, me dice que llame digamos, a la Anchorena, que es donde está internado mi hijo, y bueno, me dice la jefa de pediatría, de terapia intensiva pediátrica, que sí, que para ella era una convulsión, que esperemos un poquito.
Por teléfono te dicen esto. Por teléfono me dicen eso. Cuando yo voy a verlo a Lucio, ya no era un brazo, era absolutamente todo su cuerpo, todos los ojos, era absolutamente todo. Ahí me agarra la desesperación, Desorbitado. llamo a emergencias para que vengan a buscarlo en ambulancia y llevarlo a la clínica. A todo esto Lucio seguía convulsivando y me mandan a una ambulancia, pero a la ambulancia que me mandan es un La médico. simple. Sí, no, un médico que no era pediatra. Entonces no lo quiso atender a Lucio y Lucio siguió convulsivando. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuánto tiempo estuvo convulsionando? Y yo creo que más o menos una hora. Más o menos una hora. Hasta que llegó la otra ambulancia, la de una médica pediatra, le dio 2 enemas de diazepam, pero en la ambulancia él seguía convulsivando. A pesar del diazepam. A pesar de los enemas, seguía convulsivando. Cuando bajó, tardaron más o menos 1 hora y media, 2 horas en estabilizarlo a Lucio. Y bueno, la realidad es que bueno, el desenlace fue terrible. Terrible porque nada. ¿Qué es lo que pasó? Después de esto, ¿con qué diagnóstico queda Lucio? Lucio queda con un ACV isquémico, un estatus convulsivo que deriva secundariamente con un ACV isquémico y con un certificado de discapacidad que dice ECNE, encefalopatía crónica no evolutiva, microcefalia, que es muerte cerebral. Claro. O sea que empieza a tener, digamos, ya su diagnóstico o sus falencias no eran respiratorias como con las que había nacido, sino que en realidad empezaron a ser neurológicas y todavía no estaban superadas las respiratorias que eran con las que él había nacido. Bien. Escúchame, Eri. Entonces, este diagnóstico que lo discapacita a Lucio, ¿se produjo por qué? Se produjo porque en realidad hubo una mala conexión de la aparatología en mi casa. O sea, no, los valores... y aparte el tubo de oxígeno estaba vacío al otro día. Entonces, nada, y uno ahora, después de haber pasado por un montón de otras cosas, se da cuenta que desde lo más mínimo estuvo todo mal. O sea, por eso es que yo trato desde mi lugar de aconsejar mucho a las familias que están por irse con internación domiciliaria. El otro día subí un video que tengan en cuenta muchas cosas que son muy importantes, porque en realidad yo no lo sabía. Y la realidad es que tampoco tenemos la obligación de saberlo, porque somos papás. Y nosotros creemos que en realidad confiamos en que a las personas que van a asistir a nuestros hijos son personas capacitadas y que las empresas que van a asistir a esos pacientes son empresas que tienen una responsabilidad y un compromiso ético y moral que acompaña. Y la más allá del juramento hipocrático, ¿no? Y la realidad es que nos encontramos con que no es así. Entonces, uno se ve en la obligación de formarse en un montón de cosas, en estudiar muy bien las patologías de nuestros hijos, en tratar de buscar, digamos, tratamientos o alternativas para mejorar su calidad de vida, porque la realidad es esa, o sea, uno está muy solo, no hay todo un... esto en realidad, o sea, también tendría que haber un acompañamiento psicológico para la familia cuando uno tiene una internación domiciliaria. Y todo eso está en las resoluciones, pero en la vida real no sucede. Hay un montón de resoluciones en donde sí dispersas. Aparece, exactamente, pero que en realidad en la vida real dista mucho de lo que pasa realmente. Nosotros no tenemos todavía en nuestro país una ley específica, ¿no?, sobre internación domiciliaria. Lo que tenemos son resoluciones de la superintendencia en donde empiezan o reglamentan de una manera un poquito más minuciosa un pequeño artículo de la ley de discapacidad, ¿sí?, que habla sobre este tipo de prestaciones especiales o prestaciones de extrema dedicación o de, bueno, como para encuadrar de alguna manera todo lo que incluiría una internación domiciliaria. ¿Sí? Es así, estamos en eso. ¿Sí? Esa sería nuestra realidad.
Eri, y, y vos, por ejemplo, nosotros hemos hablado de varios sueños que tenemos y de varios objetivos y de muchas cosas en común, bueno, que nos unen y que a la vez nos preocupan. Y una de esas es esta. Sí. Esta charla, digo, viene a raíz de la preocupación que tenemos porque estamos viendo que las empresas de internación domiciliaria en muchos casos están enviando personal que no está capacitado y muchas veces quizás ni siquiera titulado eh, a cumplir sus servicios en personas que demandan no solamente un título, sino una especialización, dedicación y compromiso porque está en juego la vida misma. Yo una vez tratando de entender un poquito más tu realidad y todo lo que vos vivías, yo creo que una vez te lo he comentado y te he dicho que muchas veces quería bajar los brazos, muchas veces en mi situación personal sentía que mi mundo se caía, pero después la familia y principalmente, bueno, mi mamá, que siempre ha estado ahí al lado, me decía, vos no estás luchando por la vida de él está bien. Entonces, muchas veces esa frase ha sido para mí fundamental. ¿Cómo acompañamos entonces a la mamá que sí está luchando por la vida de su hijo? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de estas organizaciones intermedias que vos estás armando, que te estoy acompañando en esto, que con los chicos del equipo también te estamos acompañando. La verdad que a mí me emociona muchísimo y me preocupa más, porque está en juego la vida de una persona y principalmente de la persona que más amamos, que son nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta, Erika? ¿Cómo podemos difundir? ¿Cómo podemos comprometernos y de qué manera? Más allá hasta que podamos tener nuestra ley, que es algo que, bueno, que yo me he comprometido en trabajarla en empezar a trabajarla, más allá de las resoluciones que vos me pasas o que estamos en contacto para poder compartirlas y para poder llegar a todos de la mejor manera. Nosotros hemos estado hablando de que hacía falta ese canal de YouTube para poder empezar a viralizar los consejos. Decime el principal consejo que vos hubieses tenido, que vos hubieses querido tener en ese momento, el primero. ¿Cuál sería? Y es un poco todo lo que yo puse en el video, en realidad. Sí, Es sí. en realidad, o sea, uno fundamentalmente tiene que conocer la persona que va a quedarse con su hijo y que va a ser la responsable de la vida de su hijo. Bien. Y también lo que para mí es fundamental es que el médico o el pediatra, ya sea la edad del paciente, tiene que sí o sí el día que el paciente se va de alta con internación domiciliaria, estar en el domicilio. Si no está antes, a la hora ya tiene que estar el mismo día para corroborar que todo esto esté en las condiciones que tiene que estar. O sea, no puede ser que el pediatra no llego a ver a mi hijo, que mi hijo tuvo un accidente terrible que lo discapacitó para toda su vida. Y Y Marta, casi no la cuentas, Eri, porque si y vos no casi hubieses hecho caso a tu instinto, exactamente, y te digo honestamente, a mí me da mucha pena y me da mucha impotencia porque yo a Lucio lo tengo, pero hay muchos papás que los perdieron en sus casas. Y eso no puede uh-huh, ser, eso no puede pasar. Entonces, uh-huh. ¿cómo nos defendemos? ¿Quiénes nos defienden? ¿Cómo pueden Sí, sí, ser sí, sí. que estas Sí, empresas, porque vos puedes iniciar un daño y perjuicios, pero esa plata o esa esta plata indemnización no nunca te va a tengan devolver a tu hijo. exactamente? Entonces, ¿quiénes son los responsables de auditar que estas empresas, que cada vez son más y más y más y se llenan los bolsillos a costa de la salud de los demás, tengan auditorías, que se vayan a los domicilios para ver si fehacientemente la situación y la parte edilicia de donde vive la familia esa está en condiciones para montar una terapia intensiva? Porque una internación Uh-huh. domiciliaria es eso, es tener una habitación montada como una terapia intensiva.
Son todos ¿Vos los... estarías de acuerdo, Eri? ¿Vos estás de acuerdo, por ejemplo, en que se debería extremar realmente la posibilidad de internación domiciliaria o se debe extremar las normas o las auditorías de la internación domiciliaria? Porque, por ejemplo, si a Lucio lo hubiesen seguido teniendo internado en la Anchorena o en cualquier clínica, yo sé que uno quiere tenerlo en la casa por la por todo. Eh, ¿cómo lo puedo decir? A ver, es fundamental que la pediatría, la neonatología, directamente limite la internación domiciliaria a la posibilidad, digamos, en donde realmente ya lo pueda dejar caminando o sería necesario, ¿vos cómo verías la solución? Yo creo que me estás entendiendo, en cuanto a decir, la clínica que diga realmente, bueno, a ver, ya está a un 90%, recién ahora lo dejo ahí. No, a ver, Y a vos lo dejaron ir a un 60%. claro, en realidad hay casos y casos. Yo hoy con el Sí, diario del lunes, el caso de Lucio era muy particular porque el caso de Lucio fue todo monetario. A la obra social le convenía pagar una internación domiciliaria de Lucio y no le en convenía, lugar de la terapia. no le convenía mandarlo a un centro de tercera generación. Lucio, después de tener esto, fue a un centro de tercera generación y él en 2 meses salió del respirador. En mi casa no hubiera salido nunca del respirador, porque los terapeutas que te mandan no están capacitados para poder hacerlo, porque no hay gente idónea. Entonces, todo lo que a uno le mandan a la casa, ya sea los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, son contados con los dedos de las manos los que están realmente capacitados y lo hacen a conciencia. Y todos sabés por qué es, porque obviamente el pago que reciben es irrisorio y es Sí, realmente... porque se divide entre la empresa, se Es, divide entre la empresa y el prestador. exacto, La es empresa tiene que ganar, o sea, si no le deja el diezmo, que no es diezmo, que debe ser cuarentesmo, no sí, diezmo, sí, total, y el profesional formado no va a trabajar por el 60% de lo que tendría que estar cobrando a valor nomenclador, que el valor nomenclador tampoco es el real, porque es paupérrimo el valor nomenclador. tal cual. Eri, o sea, por ende, esta obra social que es la tuya, que sigue siendo la misma, Sí, sí, ¿no? Que sigue siendo la misma, que no la vamos a nombrar ahora para no tener problemas, pero por privado nos pueden preguntar, tiene, vos tienes aparte el servicio premium, que sería la prepaga dentro de esa obra social, y a la vez esa obra social tiene una empresa propia que presta el servicio de medicina prepaga, de medicina y de internación domiciliaria, perdón. Entonces, esta misma empresa se sigue quedando con parte de la torta, claro, porque la verdad, o sea, se termina traduciendo a un problema monetario. exacto. Sí, sí, Se termina traduciendo a un problema monetario. O sea que hoy por hoy vos puedes ganar un amparo y el daño y perjuicios pertinentes, pero bueno, no van a volver atrás al 9 de diciembre de ese año. ¿Sí? exactamente. Eri, es fundamental entonces que los médicos, los pediatras, los neonatólogos que los están acompañando en la clínica, en el sanatorio o en el hospital, nos digan a nosotros qué hacer, o existe algún otro organismo que tendría la obligación de decirnos, porque me parece que eso nos tendrían que haber indicado los médicos en ese momento. Controlar que el médico, que sea un médico el que calibre este aparato, fíjate lo otro, si bien yo sé que hay cosas que exceden a su funcionamiento, a sus obligaciones, está bien, lo entiendo, pero la continuidad de la salud del paciente El tema es es que fundamental. no hay nadie que tome ese rol. Hoy por hoy no hay nadie. O sea, a ver, la empresa, las clínicas no se van a responsabilizar del servicio que te están prestando en tu casa. Entonces, por ejemplo, yo cuando a Lucio lo reinterné en un centro de tercera Ujú, generación y a mi casa llegaron aparatos, ¿sabes lo que hice yo? Me fui con una ujú. camioneta a la clínica con todos los aparatos y los puse en funcionamiento en la clínica para ver si mi hijo podía estar en condiciones con los aparatos que me habían dejado en mi casa. Y una vez ahí, y después de haberme instruido en cómo se usaba cada uno de los aparatos, yo recién ahí me volví a llevar a mi hijo a mi casa.
pero es una locura que uno como papá, con todo el dolor y con todo lo que está atravesando, el pesar, el tema de la aceptación de un hijo que obviamente nadie está preparado para un hijo diferente, porque nos preparan todos para lo lindo, que tenés un bebé, que a los 2 días te lo llevas a tu casa, que llenas la cuna, que lo Sí, sí, llevas en sí, el sí, sí. carrito. Para esto no nos Ujú. prepara nadie. Entonces, es Sí, tan doloroso eso, y encima tener que formarse, tener que estudiar y sentirse tan solos y tan desprotegidos. no, Yo la sí. verdad que por eso me necesité y siento esta necesidad imperiosa desde mi lugar poder dar lo mejor para poder ayudar a las familias porque estamos solos y hay una sociedad entera que desconoce este mundo que es terrible lo que vivimos día a día, pero no para victimizarnos, sino porque hay que concientizar a la sociedad de lo que está pasando para que esto se pueda revertir y podamos encontrar alguna solución o podamos encontrar algún organismo que realmente tome, digamos, las cartas y de alguna manera se dedique a hacer lo que tiene que hacer y que no estemos tan solos. Porque acá todas las empresas se llenan los bolsillos, pero somos números, no somos personas. Y la verdad que es terrible porque tengo infinidad de casos de nenes que fallecieron en sus casas por situaciones de estas. Y que con todo el dolor del alma lo dejaron sin hacer absolutamente nada, sin hacer un juicio, sin hacer... y yo si lo hice por pensar en Lucio el día de mañana, si mi hijo no puede trabajar, dejarle una caja de ahorro, dejarle un ahorro para que si yo no estoy, porque biológicamente voy a fallecer antes yo, que él tenga la posibilidad de poder seguir viviendo por la única razón que lo hice, porque claramente que también es muy doloroso volver a pasar por todo esto. Pero la verdad que da mucha impotencia, da mucha bronca, porque uno no sabe con quién se van corriendo la pelota unos a otros. Nadie se hace responsable. Los de la clínica se hacen responsables de lo que pasa en la clínica. O sea, pero nadie te dice todo esto. No hay nadie que te informe y te Ujú. diga, a ver, esto y esto tiene que ser así, así. Yo me acuerdo cuando vino la enfermera esta a mi casa, vino con las uñas pintadas, 80 pulseras, Billutería. billutería, toda pintorrajeada, con plataformas, se vino con el ambo puesto, así viajó. Y yo digo, qué horror. Ahora yo lo Ahora lo sé, dice, sí, ahora claro. lo sé. Pero en ese momento, ¿vos qué pensás? No, es lo correcto, es lo que está bien. Pero después pensás, pero ¿cómo? No, no es lo correcto. Si yo cuando entraba a terapia intensiva a ver a mi hijo, me tenía que sacar todo, tenía que lavarme las manos, no podía ir con las uñas pintadas. Entonces, pero uno no está en esas cosas, porque uno está en la ansiedad de llevarse a su hijo a su casa, en ver la mejoría, en ver de darle todo el amor necesario y estar todo el tiempo a upa de uno como para que ese amor le llegue, esa energía le llegue y pueda seguir mejorando. Entonces, es todo, digamos, todo lo que pasa en la internación domiciliaria es de terror. Los terapeutas, los médicos, no, como dijimos en el vivo anterior, que yo lo vuelvo a repetir y lo digo, se lo digo a todos los papás y a todas las familias, por más que nosotros tengamos la internación domiciliaria y nos provean un pediatra, no nos tenemos que olvidar nunca que ese pediatra depende de esa empresa de internación domiciliaria. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es nuestro neurólogo y nuestro pediatra de cabecera, que va a ser el que Ne- sí va a ser Pediatra, neurólogo, fisiatra, acorde al diagnóstico, sí, siempre. de cabecera, El, porque el- él es el que va a llevar la bandera para Lucio. Los otros no llevan la bandera para Lucio, responden a una empresa. sí, lo Entonces, sé. lo que necesita Lucio lo va a dar el pediatra de cabecera que yo me busque externo a la internación domiciliaria. Esto es importantísimo, porque todos los papás que me llaman o las mamás que me llaman me dicen, no, pero la Sí. pediatra no me lo puede. No, no sé, No, a una porque se salita. apoyan en la pediatra que va por la empresa. O sea que no, a ver, el papá y la mamá que tienen internación domiciliaria de sus hijos tienen que tener sí o sí externo a la empresa su pediatra, el mejor pediatra y el de máxima confianza. Y hay que ver una cosa, no el más famoso, es el que más escucha.
El No. buen médico no es el más famoso, el buen médico es el que escucha al paciente. Si el médico no escucha al paciente, y en nuestro caso no escucha a la mamá del paciente, no es el médico de nuestros hijos. Y eso lo tenemos que tener bien en claro. Aquí la batuta la tienen la mamá y el papá, en el caso de que estén juntos, pero por lo general la tiene la mamá, porque lo vemos en la práctica, ¿sí? La mamá es la que lo ve y sabe qué es lo que está pasando. No por una cuestión sexista ni nada, ni para diferenciar, sino para describir directamente la realidad que es la que vivimos. Si el médico pediatra, si el médico neurólogo o el fisiatra no nos escucha a las mamás, no es el médico para nuestros hijos. No, No estoy emitiendo un juicio de valor sobre la calidad profesional, sino no se dan las circunstancias para que esa persona pueda atender a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Nuestro mejor amigo, nuestro principal aliado, es el médico de nuestra confianza que nos escucha y que realmente ve lo que necesita nuestro hijo. exacto. Pediatra de confianza, neurólogo, fisiatra, dependiendo del diagnóstico. Número 2, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De la empresa de medicina, de la empresa de internación domiciliaria, que Yo, los profesionales que nos manden estén titulados y especializados en lo que necesitan nuestros hijos, porque he visto casos ahora en todo el país que están mandando y están enviando técnicos o personas que hicieron cursos de algunos meses a enseñarle a deglutir a un niño. sí. Esos son los terapeutas que te mandan en internación domiciliaria. Esos son los terapeutas. Por eso yo digo, yo a mi hijo, traqueotomizado y todo, siempre sus terapias las hizo afuera. Elegí yo fui la que eligió los terapeutas, yo fui hoy por hoy, y desde que me pasó esto, fui yo la que solicité a las enfermeras. Yo entrevisté enfermeras en mi casa hasta que me gustó una y Vos tuviste que reducir tu horario laboral, tuviste que reducir un mi vida, montón de cosas y mi vida denunciar completa. entero. Vos tienes tu mamá y tu papá que te pueden acompañar en un montón de situaciones y que están al lado tuyo en esto que te pueden sostener lo que vos en este momento no puedes generar por la atención que demanda Lucio. ¿Sí? Esa es la realidad, ¿sí? Sí, La sí, sí, mayoría de las personas no está en esa situación. La mayoría de las personas ni siquiera tienen la opción de poder pensarlo. Tienen que trabajar si están juntos, ambos, tal cual. y los que no pueden trabajar no pueden acceder a otra clase de beneficios si la están peleando. Es así. Tal cual. Por eso yo Bueno, a veces digo, ¿no? Uno que tiene una prepaga, que tiene, digamos, una situación, no digo una situación económica óptima, porque obviamente yo no vivo con lujos, pero de alguna manera no le hago faltar nada a mi hijo, tengo los problemas que tengo, eh, yo no puedo no me imagino lo que puede llegar a pasar la gente que vive en sistemas de vulnerabilidad total. Yo me o sea acuerdo que un niño cuando, que vuelve a la casa en situación económica vulnerable es un niño que capaz que no vuelve ni siquiera al sanatorio o al hospital. y no, o sea, a ver, de hecho, yo cuando Lucio estaba traqueotomizado, yo hablaba con muchos médicos y me donaban cajas de insumos respiratorios. Y con eso yo ayudaba a muchísimos papás. Empecé a hacer un grupo de Lucio con mi historia Te quiero ayudar y empezamos a ayudar a un montón de papás. Y un día me di cuenta que tenía una cola en la puerta de mi casa, que la gente venía de provincia a buscar cosas. Y ahí te empezás a preguntar y empezás a pensar y es tanta la impotencia, la tristeza. Y es como que hasta pensaban, hasta me preguntaban a mí, como si yo fuera pediatra, como si yo fuera, cuando no lo era, pero en realidad, o sea, me tuve que instruir de alguna manera, y de hecho, una vez que Lucio salió digamos, ese centro de tercera generación y volvió a casa, cuando a él lo decanularon, el primer año, sin traqueotomía, a mí casi se me muere 5 veces en mi casa. Y si no hubiera sido porque yo actué rápido y le puse sin saber inyectar una betametasona en la pierna y me lo llevé de urgencia a la clínica y entró en una sala de shock porque estaba
muy Shock mal, room, sí. ¿sí? Yo Ujú. tampoco lo tenía, Lucio. Entonces, ¿Y por es qué lo como que tuviste y por qué lo has tenido vos que inyectar? ¿No tenía una enfermera? sí, pero no, no, Y ahí no, compruebas que no estaba especializada la enfermera en lo no que reaccionan necesitabas, rápido, no tienen, o sea, les agarra miedo, no saben qué hacer, es todo porque como, no son expertas. y sí, o me ha pasado, por ejemplo, Hoy tienes a alguien experto, sí, hoy sí, porque lo hoy elegiste vos. que lo elegí yo, porque yo me tomé, o sea, después No, no, no. Aparte te peleaste con la obra social para poder elegirlo vos, sí, o sea, porque a si ver, no ibas a seguir teniendo la que te manda de la empresa. claro, sí. Yo hago, digamos, cada vez que por alguna razón alguna de las enfermeras se va, ya sea porque encontró un trabajo mejor o porque empezó a estudiar y se tiene que ir y no le dan los horarios, yo pongo anuncios y pido currículum. Una vez que pido los currículum, leo todos los currículum y después hago entrevistas en mi casa. Y yo soy la que la busco, y una vez que la busco y la encuentro, se la paso a la empresa y le digo, esta persona es la que yo quiero que venga todos los días a mi casa. Pero yo de la empresa no acepto ninguna enfermera más. Ninguna enfermera más. Es terrible. ¿Y esto lo Te has digo, logrado por el amparo? ¿Esto lo has logrado vos por el amparo o lo has logrado porque te has peleado y porque lo has enfrentado? y que lo que pasa es que lamentablemente yo me peleé con todo el mundo allá. O sea, yo me he Sí, peleado en sí, la sí, obra sí. social, me Nos he hemos peleado, peleado por mail, hemos peleado por carta documento, nos seguimos peleando. Sí, 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 sí. sí. Aparte Yo, es una obra social monstruo en el país. No debería tener esta clase de inconvenientes porque debemos aclarar que más allá de tener las prestaciones de internación domiciliaria, son prestaciones que van dentro de lo que sería el plan de discapacidad de todas las obras sociales, o sea que todas estas prestaciones están cubiertas por los fondos de redistribución nacionales destinados a sostener los tratamientos y rehabilitaciones de las personas que tienen certificado único de discapacidad vigente. O sea, que a la obra social, a la empresa, todo, o sea, a la obra social no le insume un gasto la discapacidad de Lucio, porque lo paga el Estado. El tema es que con esa plata no paga lo que tiene que pagar, exacto, porque al tener una empresa de internación domiciliaria, la empresa tiene que facturar algo por, en teoría, organizar la internación domiciliaria que la estás organizando vos. exacto. Y Entonces, por otro lado, también me pasa, Lucio también tiene acompañantes terapéuticos. Los acompañantes uh -huh, terapéuticos también, esto también es un mundo, también. ¿Por qué? por Porque supuesto. también son acompañantes terapéuticos que te mandan, que hicieron un cursito de 4 meses, que se vienen con la carpetita bajo el brazo y empiezan a querer tener la experiencia con tu hijo, cuando en realidad Claro. no puede ser de esa manera. Con los acompañantes terapéuticos hice exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer con los acompañantes terapéuticos? Hay que fijarse y hay que buscar la empresa, uno tiene que buscar la empresa que mejor pague. Porque cuando uno encuentra la empresa que mejor pague, ahí no te importa si la coordinación es buena, si no te tiene que importar eso. Lo que te tiene que importar es que cuando vos hagas el casting, como yo digo, el casting y empieces a entrevistar, vas a poder tener profesionales a la altura de lo que vos necesitas, porque el valor hora que vos estás Se le va a pagando a pagar esa lo que empresa por corresponde, dar, más o menos cercano. va a ser Uh más -huh. o menos acorde y ¿Vos digno. puedes cambiar de empresa de prestaciones de servicios de internación domiciliaria en tu misma obra social? Yo no lo he hecho, pero digamos, el servicio de internación domiciliaria se lo puedo tomar por otra empresa. Sí, creo que sí se puede. Yo no lo he hecho Sí, porque sí, sí, en sí, realidad, yo lo logré con OSPE, lo logré. O uh-huh, sea, una empresa, uno de mis clientes tenía una empresa y la verdad que era peor que la que tiene ahora, pero la de ahora tampoco es buena, pero bueno, un poquito mejor que la anterior. El tema es que tengo un grave problema porque al vivir en una zona vulnerable, el personal contratado por esta empresa no quiere ingresar. Entonces, estoy teniendo inconvenientes con ese tema. sí. Así que muy preocupada estoy con esa situación, estoy bastante preocupada con ese tema. Pero bueno, Eri, el resumen, nuestro mejor amigo tiene que ser el pediatra, médico, neurólogo de los chicos. Que elijamos El nosotros. segundo,
el segundo punto es controlar al 100% el personal. Eso sería como un disparador, ¿sí? Me parece que a lo demás, los puntos restantes que, bueno, que nos van a ir surgiendo porque vamos a tener ahora, creo, no sé, en un tiempito más tenemos el otro vivo para poder hablar sobre y desmenuzar más otras cuestiones. Me parece que existe, bueno, dejar en claro que nosotros podemos elegir la empresa de internación domiciliaria, la que presta el servicio, es fundamental, porque cuando nos quieren o estamos viendo algo que no, que es irregular o que no nos está cerrando o que nos preocupa un poco, más allá de consultar, debemos estar en alerta para pedir el cambio. Si hacemos el cambio, por ejemplo, de la empresa de internación domiciliaria, pero por ejemplo, estamos muy contentos con las enfermeras que tenemos con la otra empresa, podemos llevarnos a las enfermeras a la otra empresa. Eso también es importante que lo tengan en Claro, hay cuenta. que manifestar eso porque no están en relación de dependencia, sino que le facturan a la empresa. Así que Exactamente. ellos pueden trabajar con uno o pueden trabajar con otra. Exacto, exacto. ¿Mm? Sí, sí, sí. Perfecto. O sea, no hay eso es fundamental porque ellos no estarían en relación de dependencia como para decir que se van con enfermeras y todo. Claro. Muchas veces uno logra tener a veces esos ángeles que se nos presentan, ¿no? Y que por lo menos por un tiempo, por muchísimo tiempo, implican o nos generan un poco de alivio. Y bueno, existen casos, el acompañante terapéutico, ¿cómo lo solucionaste como para tomar el último puntito antes de que se nos termine, Eri? Con amparo. Sí, la prestación lo has logrado con amparo, pero ¿cómo has logrado vos encontrar qué es lo que has visto cuando hiciste tus casting para ti? Y Porque a nada, mí me preocupa eso porque no tenemos, recién tenemos una sola universidad en el país, creo que es la de La Plata, que brinda, digamos, la carrera o que abrió la carrera, sí, la ¿cómo? licenciatura. La licenciatura. Sí. Hasta que nosotros tengamos eso en todos lados, a ver, yo te doy otro ejemplo. Tenemos solo 2 TO, terapistas ocupacionales en Córdoba. ¿Cómo hacemos con los AT si hoy por hoy los vamos a limitar a un título universitario? Directamente en Córdoba no tenemos. Bueno, No están formados. como acompañantes terapéuticos, yo, por ejemplo, tengo un psicólogo y una psicopedagoga. O sea, porque O ellos sea que vos también, tienes universitarios que prestan ese servicio. A claro, ver, no es que no quiero aclarar esto, o sea, existen excelentes acompañantes terapéuticos que no tienen formación universitaria, pero sí tienen muchísima formación y compromiso. Y existen muchos diagnósticos que pueden ser manejados con un poco más de liviandad. No es el caso de las personas que tienen internación domiciliaria. En el caso de la internación domiciliaria, existe otra exigencia para lo cual es necesario mayor conocimiento y mayor formalidad en los conocimientos. Eso quiero que quede claro. Sí, existen otros diagnósticos que son discapacitantes que pueden tener acompañantes terapéuticos con esta clase de formación que tenemos hoy por hoy en común, pero para internación domiciliaria no. Está en claro. juego la vida misma. Eso es lo que vos quieras aclarar, ¿no? Sí, 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 totalmente, Per- totalmente. Perfecto, o sea que vos como prestación de AT tienes 2 profesionales. Claro, porque en realidad, o sea, a ver, acompañantes terapéuticos, como vos decís, o sea, recién ahora está la licenciatura, si no son cursos de 4 meses u 8 meses, que en Ujú. realidad, de acuerdo a la característica de cada niño o de cada adulto y de acuerdo a lo que necesite, van a estar capacitados para poder hacerlo o no. O sea, hay muchos Claro. seres que tenés que regularlos, necesitan una regulación externa y que tiene que ser una buena regulación. O sea, y tienes que Ujú. saber cuándo darla, cómo darla. Entonces, bueno, por eso yo digo, yo lo que me busqué Ujú. fue una empresa que pague muy Ujú. bien la hora para poder tener personas recibidas, psicopedagogas y psicólogos con una cierta experiencia, pero que bueno, que puedan asistir a mi casa como acompañantes terapéuticos. Pero Ahora, más allá de la empresa, ¿vos puedes aparte pedir que la prestación sea cubierta como externa a la sí, yo no internación la sugiero, domiciliaria? pero no la sugiero yo. Les voy a explicar Bien. por qué. Yo no la aconsejo,
Yo no aconsejo, por ejemplo, si yo tuviera a mi mejor amiga que es psicóloga o es psicopedagoga y conoce a mi hijo de toda la vida y quiere empezar a trabajar, yo no la voy a presentar a la obra social y le voy a decir, yo quiero esta psicopedagoga para mi hijo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si mi hijo, Dios no lo permita, aparece con un moretón, ¿a quién yo le voy a hacer ese... ¿A quién le voy a ir a decir, che, mirá el moretón que tiene mi hijo? ¿A la obra social? La obra social me va a decir, pero señora, usted nos hizo Ya lo tomar esta propuso. persona. Entonces yo siempre sugiero que los acompañantes terapéuticos sean de un centro, porque el centro te da una, digamos, Tienen también responsabilidad. exacto. Si vos lo tomas directamente, es como que es entre... Pero vos puedes ir en un centro terapéutico como prestación por fuera de la empresa de internación Sí, domiciliaria. sí, sí, sí. Exacto, eso, perfecto. De hecho, Lucio tiene, yo, por ejemplo, con Lucio tengo 3 centros diferentes. Un centro que es el que le da todas las terapias. Otro centro que es el de acompañantes terapéuticos. Otro centro que es el que acompaña a Lucio al jardín. Y después tengo la internación domiciliaria. Así que imagínate la cantidad de cosas que tengo que tener en cuenta y estar Coordinar. rebotando, arbitrando y coordinando. O sea, es realmente complicado. Pero gracias a Muy. esto, hoy Lucio está como está. No, sí lo veo, que baila y que te señala Mickey Mouse, o sea, Sí. es Cuando otra cosa. Lucio, cuando Lucio yo lo Lucio el llevé, año pasado estaba de una manera y hoy por hoy Lucio está de otra, eso es totalmente exacto. diferente, o Y sea, está pudiendo... el diagnóstico de Lucio, ese día que yo lo llevé, a mí me habían dicho que iba a quedar en estado vegetativo de por vida. Y si lograba despertarse, iba a estar en una silla de ruedas con la mirada perdida. Hoy Y mi hoy hijo está aquí, baila, en el jardín, revertí al 100%. baila un poquito, sí, 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 festeja su cumpleaños, que es lo Sí, más lindo que tiene, y ya ha cumplido hace poco tiempo, sí, ha festejado su cumpleaños y lo ha disfrutado y eso es lo más importante. El objetivo de nuestras vidas, entendemos que ya no es lo ideal con lo que nosotros creemos que sucede, el objetivo de nuestras vidas transforma en solamente buscar la felicidad, que ellos sean felices y que también, creo que es así, ¿no? tal Este, cual. y el amor no solamente se multiplica en nuestros hijos, sino en nuestros pares, en los que están en la misma situación y queremos de alguna forma colaborar y buscarle la vuelta. Así que Totalmente. bueno, Eri, me parece Bueno, que tenemos más tela para cortar, sí, porque hemos quedado solamente en la parte inicial, pero me parece que es un muy buen disparador para que podamos empezar a instalar el tema de alguna manera y empezar a soñar ya con nuestra ley. Podemos hablar con varios representantes que pueden tomar la batuta y que pueden acompañarnos. Eh, Vamos a ponernos en campaña con ese tema. ¿Mm? Creo que una de las preguntas era a ver si había un compendio o algo de resoluciones. Podemos armar algo en estos días como para subir algún sí. archivo y Yo dejarlo en tengo docs. también la solución que encontré de la presidencia de la Nación, que después te la voy a pasar. Vamos a armarlo juntas y vamos a ver si podemos subir a través de un link en docs o algo por el estilo, como para que, bueno, sea de fácil acceso, pero vamos a chequearla a ver que todo esté en orden bueno, y que... Acá también preguntan si las empresas de internación domiciliaria tienen habilitación para trabajar. Tienen que cumplir con ciertas normativas, pero en realidad, como todo, obviamente no se cumplen. Porque sí, ahí hay una resolución que te dice qué cosas hay que tener en cuenta para habilitar una empresa de internación domiciliaria, que eso yo también lo tengo, pero claramente no se cumple en su No totalidad. hay audit. A mí me parece que una de las principales herramientas con las que el Estado podría contar y podría empezar a usar sería la auditoría, ¿no? Sí, Una auditoría correspondiente sería fundamental, pero no sí, una auditoría por parte de la misma obra social, sino una no, auditoría formal a través de la super. ¿Mm? totalmente. Podríamos elaborar algún tipo de documento como propuesta. Me parece que sería positivo porque a veces la crítica que se queda en la crítica no suma. Así que podemos sumarlo, Ari. Bueno, gracias por la charla y por aceptar mi propuesta de abrir y de contar más un poquito de tu historia.
para seguir ayudando a los que podamos y orientando. Es la idea. Así que bueno, mandale un beso grande a Lucio. Bueno, muchas gracias. Otro para Jero y para Lu. Bueno, un beso Bueno, enorme y nos vemos, creería que puede ser en 15 días nomás, ¿no? sí, por supuesto, para Bueno, ayudar dale. y dar un poquito más de consejos. Así que bueno, Bueno, gracias a todos por gracias, Eri. participar. Y gracias, Marta. Gracias a vos y gracias a todos. Bueno, esperamos las preguntas a través de las redes de internación domiciliaria y bueno, vamos a seguir sumando con ayuda. Nos vemos. Perfecto. Nos vemos. Chao.